Recording in progress. Bien. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión, señor secretario. Señor presidente, perdón, señores senadores y diputados, corresponde elegir presidente de conformidad al artículo 46 del reglamento del Senado. Si algún debe ser especial por un senador, alguna propuesta de presidencia. Creo que la autora del proyecto debería ser la presidenta. Presidente. Julio. Sí, adelante, senadora Goich. No sé, yo sugiero que sea el senador Quintero. Creo que es como la tradición que tenemos nosotros en las comisiones mixtas, como presidente de la Comisión de Salud. Si les parece a las señoras senadores y señoras diputadas y diputados. De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Es elegido entonces como presidente de esta comisión mixta el senador don Rabindranath Quinteros. Muchas gracias a todas las colegas y los colegas. Yo antes de ceder la palabra al secretario quiero recordar que este es un proyecto absolutamente de carácter humanitario. Así que tratemos de llegar a un acuerdo, un consenso, que deje la tranquilidad a todo el mundo. Yo sé que mucha gente está esperando que arribemos a buen puerto con esta pequeña diferencia que tenemos y que le pido al secretario que las dé a conocer las diferencias exclusivamente que tenemos entre la Cámara de Diputados y el Senado para ver si podemos ponernos de acuerdo en esta misma sesión. Sí, señor presidente, la única diferencia que hay es en el artículo primero, número 1. ¿Lo podemos mostrar en pantalla, Eli? ¿Lo puedes mostrar, por favor? Por favor. Y que ha reemplazado el número 1, el párrafo que se proponía. En el tercera columna ven la enmienda introducida por la Cámara de Diputados que fue rechazada por el Senado. Es la única discusión que se produjo durante la tramitación de este proyecto y se refiere a ese párrafo propuesto en el número 1 del artículo primero. Lo que aprobó el Senado dice la siguiente forma. Agréguese la letra B del artículo 5 a continuación del punto final, que pasa a ser punto aparte lo siguiente. Realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de cada madre y padre que hayan sufrido la muerte perinatal de su hijo o hija. El Ministerio de Salud dictará una norma técnica que establecerá los mecanismos o acciones concretos que deberán realizar los establecimientos de salud para resguardar este derecho. Cámara de Diputados, a su vez, respecto de este mismo párrafo, ha propuesto lo siguiente. Realizar acciones de contención y empatía a elección de la persona gestante, esa es una diferencia, que haya sufrido una muerte perinatal. El Ministerio de Salud dictará una norma técnica que establecerá los mecanismos o acciones que deberán realizar los establecimientos de salud para resguardar este derecho. Esa es la diferencia que existe entre el Senado y la Cámara de Diputados. El resto está todo concordado. Okay. Ofrezco la palabra. Presidente. Senadora Goich. Está Araceli Brito, que es quien ha encabezado el movimiento. Yo entiendo que ella nos ha enviado una carta. Yo no sé si es posible que ella haga brevemente, o sea, uso la palabra en forma muy breve para expresar esos contenidos. Me parece bien. Yo creo que estamos con el mejor de los espíritus, por supuesto. Tiene la palabra la señora Brito. Hola, buenas tardes, parlamentarias y parlamentarios. Soy Araceli Brito, gestora social de Ley Dominga. Y me dirijo a ustedes para hablar por todas aquellas familias que hemos pasado por la muerte gestacional de nuestros hijos e hijas, quienes deseamos de corazón que en esta comisión mixta pueda llegar a un acuerdo que vele por resguardar aspectos fundamentales de esta ley. Nuestro anhelo es que el proyecto se mantenga lo más fielmente posible a como fue aprobado en el Senado. Y con respecto a la acción del artículo primero, quisiera expresar que
Compartimos la necesidad de incluir el concepto persona gestante, pero que esto no signifique excluir al padre. Dejarlo afuera de este artículo es una forma de invisibilizarlos. También es una realidad que hoy en Chile hay distintos tipos de familias, donde quizás no hay un padre presente, pero sí una pareja, hermanos o padres de la persona gestante. Eso es fundamental que este artículo incluya ese núcleo cercano. Es esencial que en este artículo se reconozca el duelo y se incluya esta palabra. Se trata de la muerte del miembro de una familia y merece ser reconocido como tal. Es importante que este protocolo se active de manera automática y no quede sujeto a solicitud de la persona gestante. En un momento de tanto dolor y angustia es imposible tener claridad para una decisión de este tipo. Por eso la importancia de activar los primeros pasos del protocolo automáticamente, dando tiempo para que los padres y núcleos cercanos decidan más adelante si seguir o no con las demás etapas, en calma y con toda la información necesaria. Lamentablemente las muertes gestacionales seguirán sucediendo, pero contar con un protocolo universal para enfrentarlas puede impactar positivamente a cientos de familias. Por eso las palabras que incluyan este artículo serán claves para que como sociedad enfrentemos este proceso adecuadamente. Pedimos con total respeto su empatía para que de todas las familias que impulsamos esta iniciativa no sea en vano. Que nuestra voz sea escuchada y nunca más se minimice el dolor. Tras esta ley hay una madre, un padre, un hermano, una comunidad enorme unida por el dolor, pero movidos por el deseo de generar el cambio. Somos familias en duelo, que del dolor sacamos fuerza para que otro reciba lo que nosotros no pudimos recibir, no por voluntad, sino que por falta de herramientas. Ley Dominga es por ti, por mí, por todos. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Araceli Brito. Ofrezco la Presidente. palabra. ¿Sí? No, presidente, yo quisiera Senador sobre la Chaguán, perdón. Sí, muchas gracias, presidente. No, yo quisiera poner sobre la mesa la declaración justamente de una de las impulsoras de la ley Dominga. Claramente el texto del Senado establece claramente el duelo. Yo creo que es muy importante el texto y el tenor del mismo. Es mucho más comprensiva, incorpora a los padres, porque tampoco podemos invisibilizar a los padres. Y ciertamente yo creo ciertamente, y quiero adelantar opinión, yo voy a votar a favor del texto del Senado, porque claramente creo que de alguna manera recoge de mejor manera la inspiración inicial de la ley Dominga. Eso es, presidente. Voy a adelantar mi opinión respecto al tema. Gracias, senador Chaguán. Ofrezco la palabra. Presidente, diputado Gaona por aquí. Por favor, diputado Gonzalo Vega. No, aparezco con el nombre Gonzalo Vega, presidente, pero soy el diputado Gaona, y no sé, algo pasó que no me cambiaron el nombre de arriba. Le pido disculpas, El diputado Gaona, de perdón. Betyala. El Sí. diputado Gaona de Betyala, sí. Sí, exactamente. Yo, al igual que lo que plantea el senador Chaguán, efectivamente la redacción que viene desde el Senado es mucho más amplia y completa. Me parece que, y en función de lo que ha planteado Araceli Brito y lo que también planteó en su minuto la senadora Sabat en la comisión de la Cámara de Diputados y explicó muy bien esta materia, me parece que es mucho más completa e inclusiva que la indicación que se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados, que vale decir que esta indicación fue aprobada en la sala y no en la comisión. Entonces, de esa perspectiva, me parece a mí que la redacción que venía desde el Senado es la más adecuada para este proyecto de ley, presidente. Muy bien, gracias, don Sergio. Muy amable. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí, don Jaime González, te endeuda conmigo, no se olvide. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta antes que hable Jaime, a ver si me contesta? Sí, por favor. Quizás los médicos de esta comisión, porque cuando hablamos, yo también soy partidaria y si queremos quedarnos con la redacción del Senado, fantástico, porque creo que está bastante bien logrado y probablemente hay los diputados que impulsaron una cosa alternativa nos pueden entregar sus argumentos. Pero yo tengo una duda con el término de muerte perinatal. ¿Desde cuándo se considera para efectos médicos? Y si no deberíamos incluir también muerte gestacional o perinatal. Peri es antes y después. Pero peri desde... Es alrededor. Del, Peri es alrededor. Peri puede ser antes. Pero explique un médico mejor con el... Presidente, senadora Sabat.
Por favor, senadora, tiene la palabra. Muchas gracias. Para aclarar lo que estaba preguntando la senadora Goich, perinatal involucra la muerte gestacional hasta el mes de vida del lactante. Sí. Presidente, ¿puedo complementarlo? Pero por favor, doctor diputado Víctor Torres. También está aquí mi colega Pato Rosa. La muerte perinatal se genera o se considera entre la semana 22 hasta después la semana 20, perdón, el día 27 post nacimiento, digamos. Y es porque antes de las 22 semanas es aborto, digamos. Siempre se considera como aborto a todo evento, digamos, ¿no? Desde el punto de vista médico. Antes. Y sobre las 22 semanas es una muerte perinatal, ¿ya? O un concepto de muerte intrauterina, digamos. Puede ser, entonces considera tanto antes como en el momento de la gestación y hasta 27 días después de la misma. Es un concepto bastante amplio y yo creo que está bien utilizado. Está bien. Muy bien. Ofrezco la palabra a algún diputado que... Presidente. Perdón, Jaime, sí, perdón. Ahora sí, Jaime. Perdón, muchas gracias, presidente. Saludar a todos los honorables senadores, a todos los honorables diputados. Hacer presente que al Ejecutivo sin duda le parece razonable la propuesta del Senado y sin duda que más completa, porque se refiere al concepto del duelo y precisa que las acciones concretas de empatía y respeto son respecto del duelo. Para nosotros es importante el concepto del duelo, lo hemos trabajado en otros proyectos de ley, como el proyecto de ley de cuidados paliativos. Es importante respetar el duelo, el dolor, y en ese sentido el ministro París ha estado comprometido y ha promovido ciertas actuaciones y ciertos actos, como lo ocurrió el fin de semana en el Palacio de la Moneda, donde a propósito del COVID ha habido, ¿no es cierto?, un reconocimiento a todas las personas que han fallecido y a los familiares también que han padecido un duelo. Y respecto al estándar de las teorías de género, nosotros creemos que la propuesta del Senado cumple, no es una propuesta sexista porque se refiere a los padres y a las madres, no habla de hombres ni de mujeres, y por tanto cumple el estándar adecuado, y por eso la propuesta del Senado es una propuesta más completa, mejor redactada y mejor fundada que la indicación propuesta por la Cámara de Diputados. Eso es, presidente. Muchas gracias. Presidente, el diputado Rosa ha pedido la palabra. No le escuché, presidente, está muteado. Doctor Rosa, diputado Rosa, perdón. Bueno, saludar a la comisión, senadoras y senadores, diputados. Yo estoy de acuerdo con la conversación que se ha dado acá. Creo que llegar a un acuerdo más comprensivo respecto del planteamiento que ha hecho Araceli y de la indicación que tiene origen en el Senado es mucho más amplia y respeta los cánones que habíamos aprobado incluso en la Comisión de Salud. Así que estoy de acuerdo con esa visión. Y quizás agregar la palabra gestante y perinatal lo amplía un poco más, como bien decía la senadora Goy. Así que creo que vamos a llegar rápidamente a un acuerdo. Gracias, diputado Rosas. Diputado Víctor Torres, parece que está pidiendo la palabra. Sí, el diputado Víctor Torres, presidente. Y después Sí. la senadora Sabag. Muchas gracias, don Julio. Sí, efectivamente estaba pidiendo la palabra, ahora la voy a bajar para que no se confunda, pero yo tengo algún hacer, digamos, respecto de la discrepancia que tenemos entre la Cámara y el Senado. En primer lugar, efectivamente hay, a mi juicio, una omisión que debiéramos tratar de resolver de buena forma, que tiene que ver con el respeto por el duelo. Yo coincido que haber sacado esa palabra, digamos, en la Cámara omite una cuestión que no tiene ninguna connotación, digamos, filosófica, de ningún tipo, ni ideológica. El duelo es una situación habitual que viven las personas cuando tienen una pérdida, digamos. Entonces no hay ningún problema respecto a establecer o reponer el respeto por el duelo. Después tenemos la segunda situación que tiene que ver con la coincidencia que además debiera existir respecto a la ley del mortinato, ¿ya? Existe una ley del mortinato y la ley del mortinato establece conceptos, ojo, ¿ya? Primero, ya, no habla de madre y padre, indistintamente que
nosotros podamos convenir que puedan estar, digamos, en la redacción, ¿ya? Habla solamente de personas gestantes. Si nosotros quisiéramos poner madre y padre en alguna lógica, digamos, que podamos convenir, no puede, a mi juicio, estar fuera de la persona gestante. ¿Y por qué razón? Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el caso, ¿ya? Y aquí pido que por favor me traten de entender bien, porque son circunstancias que pueden ocurrir, de personas trans, hombres trans, que en su gran mayoría, ¿ya?, no están operados, y en su gran mayoría no tienen tratamiento tampoco hormonal, pudieran eventualmente por su genitalidad quedar embarazados, ¿ya? Es una situación que podría ocurrir. Entonces quedarían excluidos. La importancia de personas gestantes, que en definitiva le da también un paraguas un poco más amplio a situaciones de esa envergadura, ¿ya? Y no quedan excluidos. Entonces, podría perfectamente agregarse también el concepto de persona gestante, no necesariamente en reemplazo, ¿ya? Lo otro que también es importante es que se habla exclusivamente de muerte perinatal en la ley del mortinato, ¿ya? Y se evita, obviamente, entrar en la discusión de si hay hijos, si no hay hijos, que es una discusión que yo creo que podría ensuciar el debate. Por lo tanto, si uno habla de que alguien ha sufrido una muerte perinatal, todos entendemos claramente de qué es lo que estamos hablando, y coincide claramente con lo que establece la ley del mortinato también al día de hoy. Yo tengo una propuesta que después me gustaría poder compartirla con ustedes, que trata de tomar en consideración aquellos elementos que fueron excluidos en la propuesta de la Cámara y que podemos volver a reponer, pero también con las consideraciones que yo he hecho que podrían transformarse en un acuerdo que a mi juicio podría dar buena cuenta de lo que, digamos, tratamos de resolver a través de esta ley, ¿ya? Así que eso en términos generales, presidente. Víctor Torres, yo comparto lo que usted ha dicho, y ¿por qué no nos expone inmediatamente cuál es la indicación para completar el texto, ya que en lo demás estamos todos de acuerdo? Ya, yo voy a compartir un texto que, o sea, lo voy a leer porque no tengo cómo compartirlo ahora, pero básicamente dice lo siguiente: realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de cada madre u otra persona gestante que hayan sufrido la muerte perinatal, así como también para el padre o aquella persona significativa que la acompañe, porque a veces los padres biológicos, digamos, nunca más acompañaron, y puede haber otra persona significativa que sea importante para la madre que esté. Y de ahí después viene el Ministerio de Salud y dictará una norma técnica que establecerá los mecanismos, acciones concretas. Eso lo dejamos igual, ¿ya? A lo mejor yo podría hacérselo llegar, presidente, a usted. A mí la verdad que me llegó por WhatsApp y yo lo encuentro bien, que complementa lo que hemos estado conversando. Para presidente. Mí, sí, por supuesto. Sí, no, presidente, yo pediría que primero votáramos las propuestas tanto de la Cámara como del Senado, porque yo por lo menos soy partidario del texto del Senado. Yo creo que revela de mejor manera, más allá de la sugerencia que hace el diputado Torres. Entonces, votemos primero lo que está presente, hagamos el trámite, si perdemos, bueno, pasaremos a la siguiente etapa, pero por lo menos lo que yo pido es que por un orden es que votemos efectivamente primero la propuesta del Senado. Eso Senador Chaguán, yo creo que estamos ya, los diputados están de acuerdo con el texto del Senado, estamos todos de acuerdo. Sí, es también mejorar, por eso que le he dicho al comienzo, que es un asunto humanitario, tratemos de llevarlo con el mejor respeto, absoluta tranquilidad. Y si lo que está diciendo el diputado Víctor Torres y mejora, ¿para qué vamos a estar haciendo 2 o 3 votaciones? Es que yo prefiero llegar al trámite completo, presidente. Se lo quiero pedir como un derecho para los efectos si no te voy a negar el derecho, nada más, que estoy tratando de ser más comprensivo, nada más. Okay. O sea, presidente, yo entiendo que esto no es para que pase la máquina a una cámara respecto a otra. Entiendo que para que tratemos de llegar a un acuerdo. No, yo claro, ni siquiera estoy planteando. Presidente, le pedí la palabra. Presidente, le pedí la palabra. La palabra a Víctor Torres. Escucha un ruido atrás de no sé quién. Tiene la palabra diputado Víctor Torres. Mire, yo lo que he planteado, presidente, es intentar llegar a un punto de acuerdo. No estoy
planteando ni siquiera imponer lo que ganó la Cámara, ¿no? Estoy diciendo, mire, hay connotaciones de lo que dice la Cámara que son importantes de establecer, hay que considerarlas, ¿ya? Así como aquellos elementos que se cayeron del Senado, también hay que recuperarlos y hay que reponerlos. De hecho, en esta redacción que estoy compartiendo, repongo varias de las cosas que han sido planteadas por el Senado y también otros elementos que eran preocupación de la Cámara, porque si no va a terminar súper conflictuado un proyecto que sabemos que tiene una muy buena intención, que busca realmente establecer algo que yo creo que todos compartimos, y hay que evitar entonces que salga con ripio. Eso es lo que estoy tratando de plantear, y ojalá Presidente, prime la cordura. Así lo entiendo yo. Me pidió la palabra primero la diputada Maya Fernández y después Marcela Zavala. gracias. Presidente, entiendo que la diputada Marcela Zavala pidió primero, la senadora, disculpe, la costumbre, pero después yo hablaría después, si usted lo permite, después de la senadora, porque lo levantó hace mucho no hay tiempo ningún la senadora. problema. Senadora Marcela Zavala. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Fernández. Mire, la indicación que ha leído el diputado Torres está en completa concordancia con quizás los fundamentos que se explayaron en la Cámara de Diputados y también las conversadas y quizás las más importantes para la misma organización Ley Dominga, entendiendo que quiere que se incluyan todos los aspectos que hemos conversado en esta instancia. Quizás a la misma indicación del diputado Torres le incluiríamos sin duda el aspecto que habíamos mencionado anteriormente respecto de que pudiera incluirse lo estacional y lo perinatal, porque creemos que así en el fondo no excluye a nadie y también está dentro de los fundamentos originales del proyecto y de lo conversado en su primer trámite en el Senado. Entonces, solamente dejar puesta la disposición de que efectivamente concordemos una indicación que represente, yo creo que es lo más importante, los intereses de la agrupación Ley Dominga y lógicamente lo trabajado en forma unánime, yo creo que vamos a poder avanzar bien y es algo que podríamos sacar hoy día en términos del tiempo y de la urgencia que esto requiere, simplemente. Muchas gracias, presidente. Me parece, senador, y estoy de acuerdo con usted. Diputada Maya Fernández. Muchas gracias, presidente. Saludar, obviamente, a los senadores, senadoras, a las diputadas, diputados y a quienes están en la comisión. Yo creo que esto es un proyecto tan importante y humano que yo creo, y ahí yo comparto lo que ha planteado el diputado Víctor Torres y ahora la senadora Marcela Zavala. Existen diferencias, pero las diferencias no tienen que ver con el fondo ni lo que se quiere, y yo quiero decirlo. Claramente entendemos, yo soy madre, es decir, creo que es importante siempre empatizar. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es como, ya, se vota por el Senado, la Cámara, yo creo que más importante es conversar y ver cuáles son esas diferencias. Existe una ley de mortinato, yo también tengo la misma preocupación, que ya ocupa un lenguaje y que podríamos llevar a una indicación que justamente recoja, obviamente, lo que ya se ha aprobado en una ley, que ya existe. Lo dijo el diputado Víctor Torres, yo estoy de acuerdo con él. Obviamente, y podemos debatir después el tema del duelo, yo creo que estamos todos de acuerdo y en eso yo creo que no hay ninguna diferencia viniendo de la Cámara y creo que ya eso es un punto y podemos incluso en el caso de la ley de mortinato habla de personas gestantes y por tanto nosotros hemos buscado una indicación obviamente que no genere problema entre las dos leyes, todo lo contrario, porque nosotros queremos que vaya avanzando y por eso ahí yo discrepo y por eso discrepo con la propuesta del senador Chaguán, con todo el respeto, porque no se trata de esto es lo que hace el Senado, esto es lo que hace la Cámara. En el caso de los proyectos humanos como estos, tenemos que ser capaces de conversar y decir este es el mejor texto, este es el retexto además que no va a generar, nosotros ojalá queremos que esto se apruebe por toda la mayoría. No son temas políticos, son temas humanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Maya Fernández. Senadora Goich. Sí, presidente, yo tengo la duda si estamos en condiciones de resolver aquí, ahora, en ese mismo ánimo, el texto de la indicación. Yo soy la primera y yo reconozco y destaco su respaldo y de todos para poder sacar esto rápido. Pero ojalá esto fuera un acuerdo. Yo solamente plantear mi opinión, a mí me parece que tiene que estar la palabra gestacional y perinatal, como señaló en el último texto que puso Alexandra, pero lo que me gustaría es que pudiéramos todos ver, tener un comparado donde veamos la otra ley como senadora, sin duda. Senadora, yo creo que estamos todos de acuerdo y yo le pediría
pero con mucho respeto y la mayor humildad al senador Chaguán que acceda para que sea todo por unanimidad. Y Presidente. mientras tanto se prepara el texto, que si lo leemos y lo aprobamos todo por unidad. Yo comparto y yo creo que todos tenemos la mejor voluntad. Insisto, yo lo dije al comienzo, este es un proyecto absolutamente humanitario, no tiene nada de política, no tiene nada. Y al contrario, creo que enaltece a los que hemos trabajado en este texto. Presidente. ¿Sí? Por favor. Presidente, mire, yo no quiero, yo creo que el ánimo está de todo, pero cuando uno tiene ánimos también puede tener diferencias, y lo único que está pidiendo el senador Chaguán es que se vote del Senado, porque a nosotros la del Senado nos parece mucho más coherente, ¿ya? Porque en el caso del mortinato, que es el que hace alusión al diputado Torres, gestacional es quien gesta, ¿ya? Y por lo tanto, el ejemplo que se pone es como... a mí me cuesta comprenderlo. Entonces yo creo, uno lo mira, yo digo, ¿quién es gestacional si es que no es el padre o la madre? Entonces empezamos a una discusión que tiene un ribete ideológico. Nosotros no queremos retrasar para nada. Lo único que le estamos pidiendo es permítanos votar la que a nosotros nos parece mejor. Obviamente no va a tener mayoría y después votamos la siguiente. Si ese es todo lo que estamos pidiendo. Permítanos votar la que a nosotros nos parece mejor. A nosotros la del Senado nos parece mejor, se vota la siguiente. Eso es todo. Porque la verdad es que yo considero de que la del Senado es mejor, pero no puedes votarla, porque nos parece que a nosotros, para nosotros es mejor la del Senado. Senadora, conforme, usted me conoce, sabe que yo voy a respetar todas las opiniones. Entonces aquí yo tendría que poner en votación la opción del Senado o la opción de la Cámara con la indicación del diputado Víctor Torres. Presidente, no, ¿Sí? no. A ver, yo he actuado súper de buena fe, de buena voluntad. Yo quiero preguntar efectivamente cuál es la atribución que tiene esta comisión y cuál es su obligación constitucional. Porque yo entiendo que no es imponer una visión u otra o definir respecto de una visión u otra, sino tratar de resolver las discrepancias. Así es. Cuando uno pone en votación una respecto de otra, las está confrontando. Y no es la naturaleza ni de la comisión mixta ni el espíritu de nadie acá. Por eso yo intenté de buena fe entregar una alternativa que pudiera conversar con ambas propuestas, ¿ya? Entonces, si no es el ánimo, no, es bien difícil resolver. Entonces yo quiero que me diga, presidente, que me responda cuál realmente es la atribución que tiene esta comisión y si corresponde o no votar de la forma que se está planteando. La atribución de la comisión mixta es precisamente llegar a acuerdo en las diferencias que tienen ambas cámaras. Y eso es lo que yo he tratado de llegar a esta sesión. Por eso que he pedido la mayor comprensión para tratar de terminar esta diferencia en esta misma sesión. Secretario, si usted tiene una opinión contraria... No, presidente, es solamente reafirmar que lo que dice la Constitución es proponer la forma y modo de resolver las divergencias. Es una propuesta de la comisión mixta. Que surge de un proceso que puede ser un texto u otro, el reglamento puede ser otra propuesta. Presidente, es lo que dice la Constitución. Presidente, no, que el acuerdo, ¿cómo se dirime el acuerdo? Se dirime votando. Si eso es así. Ya, entonces uno puede... por eso que muchas veces no tienen un texto que se vota unánime. Entonces yo lo único que estoy... senadora, perdón. Punto y después votamos la del senadora, diputado. Senadora, por eso que le propongo que votemos el texto del Senado y con el texto que queremos que quede instalado como definitivo. Si usted vota a favor del Senado y hay mayoría con el texto que incluye la indicación del diputado Torres, se terminó el problema. Presidente, primero tiene que votar una, se va a perder, después vota la del diputado Torres. Eso es todo lo que estamos pidiendo, nada más. Presidente, senadora Goich, yo solamente para tener claridad de la propuesta, la del Senado solo incluye muerte perinatal, no habla de gestacional. ¿No es cierto? Para Julio, la Evelyn.
que es un elemento... Solamente habla de perinatal. Ya. A mí me parece importante que quede gestacional y perinatal, y creo que para el senador Chaguán y para la senadora Fonber también debe ser relevante. Entonces, en función de eso, que es algo a lo que ha planteado aquí en el chat, que está dispuesto el diputado Torres, a mí me parece que puede ser una buena búsqueda de acuerdo, y que, o sea, yo votaría en función de eso. Para mí no es separar la votación de la del Senado o la otra, porque... yo estoy de acuerdo con la del Senado, pero si en la otra incluimos gestacional y perinatal, prefiero la otra. Entonces yo los invito a generar un acuerdo. Sí, presidente, simplemente la diferencia. Primero, presidente, si me permite, yo estoy de acuerdo con lo que plantea la senadora Goy, poder establecer efectivamente si esta muerte se produce de manera perinatal o gestacional, pero el tema más complejo hizo relación con traer a colación en esta ley que va a enredar una teoría respecto de género. Entonces yo diría que acá ciertamente a mí me gustaba más la redacción del Senado para los efectos de no generar más complicaciones a la aprobación de este proyecto, que es absolutamente necesario. Eso era básicamente nuestra posición. Creemos que la propuesta del Senado era más comprensiva. Me habría gustado efectivamente que pudiera incorporar la muerte tanto perinatal como gestacional, pero ciertamente traer a colación un conflicto desde el punto de vista de una ideología de género en este proyecto no parece adecuado. Senador, presidente. Maya Fernando. No, yo tengo una preocupación. Yo creo que las personas cuando sienten y sufren dolor tan profundo no tiene que ver con el género. Entonces yo creo que el fondo de lo que hemos planteado con el diputado Torres y otras personas no tiene que ver con eso. Tiene que ver que cómo queda mucho más claro el proyecto, y tiene que ver en cómo se adecúa con otras leyes que ya tenemos. Yo creo que tiene que ver no con los sentimientos, por decirlo de alguna forma, sino que tiene que ver, porque obviamente cuando existen dolores profundos, uno quisiera expresar muchas cosas, pero la legislación tiene que ser legal, con un vocabulario que tenga que ver con el tema que nosotros legislamos y habiendo otras leyes. Entonces, por eso es que yo planteo que tenemos que ser capaces de debatir. Y ahí mi segunda pregunta, yo no sé si es necesario, si tenemos estas diferencias, si tenemos que votar hoy. Esa es pregunta siguiente, porque yo entiendo que esta es la primera sesión donde nos íbamos a constituir. Yo tengo la mejor voluntad, presidente, en todo caso, no lo hago, pero entiendo que estamos conversando y no logramos un acuerdo. Muy bien, diputado. Yo solamente quiero recordarle al senador Chaguán que la referencia a personas gestantes está en la ley de Mortinato y no es una teoría. Presidente. No nos equivoquemos en eso, no es una teoría. Presidente. ¿Sí? Presidente. En la ley de Mortinato, cuando se habla de personas gestantes, el espíritu de la ley entiende que es la mujer gestante, ¿ya? Ese es el espíritu. Y podemos entrar en esta discusión, que yo creo que no tiene mucho sentido, porque no es este el sentido de esta ley. No nos saquemos, esto es como sacarnos un poquitito la suerte entre gitanos, porque todos sabemos de qué es lo que estamos hablando. Y tenemos posiciones distintas y eso está perfecto. Tenemos posiciones distintas, está perfecto, no hay ningún problema. ¿Ya? En el Senado nosotros entendimos que era la mujer, que es la gestante, y el papá, que es el que también sufre la muerte del niño. Siempre entendimos eso, y en la Cámara entendieron de qué era la mujer gestante, el padre, y dejaron fuera al padre, pero nunca entendieron de que gestante era, o sea, nosotros entendimos que entonces era solo la mujer y que quedaba el padre fuera. Ahora quieren recoger al padre, perfecto, pero no quieren dejar gestante fuera. Entonces uno se pregunta, si es que está incluida la madre, entonces ¿quién es el otro ser gestante? ¿Ya? Que no es la madre. ¿Ya? Y ahí entramos en una teoría que se escapa de este proyecto de ley, que está perfecto, es una manera de ver las cosas. Nosotros tenemos una manera distinta. Yo lo que le digo es, porque tenemos una posición distinta, simplemente votemos, porque de esa manera vamos a salir rápidamente del proyecto de ley. Entonces, se vota
la propuesta del senador Chaguán, que es la propuesta del Senado, más lo gestacional y las de 22 semanas, y se vota la indicación, y esa probablemente se va a perder, y después se vota la del diputado Torres. Es todo lo que tenemos que hacer. Es todo. Entonces, se vota la propuesta del senador Chaguán y se vota la propuesta del diputado Torres. Y estamos listos y no retrasamos el proyecto. Tenemos una visión distinta y creo que es súper legítimo y respetamos esas diferencias que tenemos. No hay nadie que esté por sobre el otro, no hay nadie que tenga... Diputado Torres tiene la palabra. Entonces, yo lo que le propongo, presidente, es que simplemente ponga en votación la propuesta del senador Chaguán, que es la indicación, la propuesta del Senado, más las 22 semanas, perinatal y la... O sea, ay, se me fueron las dos palabras. Sí, natal y estacional. Pero no nos repitamos, diputado Torres. Por eso, perfecto. Sí, no, presidente, mire, yo lamento profundamente que se esté desvirtuando lo que yo estoy diciendo. Y no necesito intérprete, así que voy a tratar de yo mismo explicarme mejor. Efectivamente, hoy día existe una ley que se llama la ley del mortinato, y en estricto rigor la ley del mortinato no habla de madres, no habla de padres, no habla de hijos, habla de mortinato, ¿ya? Habla de muerte perinatal, ¿ya? Entonces hoy día, entendiendo el sentido de lo que se trató de aprobar en el Senado, ha existido una disponibilidad por parte de quienes somos miembros de la Cámara y que estábamos de acuerdo con lo que la Cámara aprobó, de poder recoger aquellos elementos del Senado que obviamente desde una perspectiva humanizante en el debate puedan considerar este tipo de conceptos, ¿no? Que legalmente no existen en una ley que ya hay, digamos, respecto del tema. Entonces, hay un ánimo, ¿ya? El caso de la persona gestante es que dice la ley de mortinato. Inmediatamente cada una cosas que hoy día existen y que a propósito no de una mirada o una teoría de ideología de género, como se ha querido decir acá, ¿ya? Sino que también la realidad es que existe una ley de identidad de género también, ¿ya? Entonces, no voy a entrar en ese debate, ¿ya? No voy a entrar en ese debate, pero sí, yo quiero decir que lo que correspondería legalmente entonces es que nosotros solamente habláramos de personas gestantes tal como lo dice la ley del mortinato. Entonces, si vamos a extremar postura, yo creo que no es, digamos, algo correcto para un espacio como esta comisión, ¿no? Es una comisión que busca acuerdo. Entonces, si la senadora von Baer le tranquiliza que yo retire mi ejemplo, ok, lo retiro, porque esa discusión lo podemos dar después. Pero no dejemos fuera el concepto, porque es lo que corresponde legalmente, ¿ya? Es lo que corresponde legalmente. Yo retiraré el ejemplo, otro día discutiremos sobre el tema más en detalle, pero no saquemos el concepto. Eso, presidente, gracias. A preguntar a la comisión si prefieren un par de horas para presentar indicaciones o votamos inmediatamente. Votemos al tiro, presidente, si está clarito. Tu opinión, senador, estoy preguntándole a todos los miembros de la comisión. Y yo como senador le doy mi opinión. Presidente, no lo escuché, habló muy bajito y no alcancé a escuchar lo que planteó, disculpe. No, que estoy preguntando si quieren plazo de indicación o quieren votar hoy día la del Senado, la Cámara de Diputados y la indicación del diputado Torres. Presidente, yo pido que votemos hoy día. Pero ya te escuché, Pablo. Okay, está bien. Me has dicho 5 veces lo mismo. Presidente. Ahora deja hablar a los demás. Presidente, a mí me parece que esto debiéramos zanjarlo hoy. Esta ley viene esperándose hace rato. La próxima semana tenemos varios otros proyectos de ley, después viene la distrital y después ya no tendríamos hasta la primera semana de septiembre. Por lo tanto, creo que hagamos el esfuerzo de poder votarlo hoy y creo que ese es el ánimo de todos nosotros. Entonces, yo comparto lo que plantea el senador Chaguán. A mí tampoco me incomoda lo que plantea el diputado Torres, por tanto, yo iría... me parece bien que lo más adecuado sería votar una indicación, o el texto del Senado y después votar la indicación que plantea el diputado Torres. Por lo menos a mí ninguna de las dos me incomoda. Muy bien, entonces votamos primero si se aprueba. Señor secretario, a ver, ponga usted la votación. Lo primero que se está proponiendo, dado el tenor del debate, es colocar en votación como propuesta que resuelve las divergencias
el texto íntegro aprobado por el Senado. Voy a tomar votación a vuestras señorías. Presidente, Perdón, incluyendo muerte perinatal y gestacional. Eso quiero pedir que se incorpore en la propuesta del Senado. Es que eso es una indicación distinta. Sí, por eso estaba pensando. O sea, pero es como seamos una indicación, rigurosos. es lo mismo que la del diputado Torres, es una indicación. Claro, pero lo que están solicitando ustedes, estimados colegas, es que se vote primero la propuesta del Senado. Con esta Votamos agregada. la del Senado, tal cual. Yo, perdón, pero creo que en eso, y si no, votamos las indicaciones respectivas. Claro. Sí. Votemos directamente las indicaciones. Yo también entendí lo mismo, presidente. Yo entendí que era la propuesta del Senado, que se aprobó en el Exactamente, Senado, yo lo y que entendí después aprobábamos perfectamente bien eso. íbamos a votar las distintas indicaciones. Ok, Ok. da lo Eso lo mismo. entendí. En votación la propuesta tal como fue formulada por el Senado. Voy a compartir pantalla, perdón. Vamos a compartir pantalla para que la tengan presente vuestras señorías. Es la columna del medio. Diputada Maya Fernández. El Senado en contra. En contra. Diputado don Patricio Rosas. La propuesta del Senado tal cual está, en contra. Diputada Francesca Muñoz. Diputada doña Francesca Muñoz. Diputado don Víctor Torres. En contra de la del Senado. Diputado don Sergio Gaona. Dado que la propuesta del Senado incluye lo perinatal, eso por sí misma incluye también lo gestacional, por lo tanto voto a favor de la propuesta del Senado. Diputada, senadora Ena von Baer. Por favor, secretario. Diputada senadora Carolina Goiter, perdón. Diputada, hace muchos años. Yo voy a votar en contra de la propuesta del Senado porque creo que es muy importante dejar explícito que sea gestacional o perinatal. Senador Francisco Chaguán. Porque considero que el concepto perinatal incorpora lo gestacional, voto favorablemente a la propuesta del Senado. Senador Quinteros, presidente. Presidente. Voté en contra. Ya, muy bien. ¿Alguna diputada o diputado, alguna senadora o senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Se rechaza por 5 votos en contra y 3 a favor. La votación entonces, con la indicación del diputado Torres. La votación mostramos ahí. El diputado Torres dice lo siguiente: realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de cada madre u otra persona gestante que hayan sufrido la muerte perinatal, así como también para el padre o aquella persona significativa que la acompañe. El Ministerio de Salud dictará una norma técnica que establecerá los mecanismos para resguardar este derecho. Sí, solo una acotación, don Julio, o presidente, si me permite. Lo que pasa es que después fue modificada, ¿ya? Y le agregamos el gestante y dimos el acuerdo, digamos, para eso. Es la de la senadora Sabat. Es la misma. Sería la misma, entonces. Diríamos que estamos votando la propuesta 2. Sí, la misma. Es la misma, porque llegamos al acuerdo mientras conversamos en el chat. Muy bien. Vamos a colocar en votación. Lo que votación. aparece como propuesta 2 de senadora Sabat, que también corresponde a una propuesta del diputado Torres. Muy bien. En votación. Presidente, voy a hacer solo una consulta para mejor comprensión aquí para los abogados, porque hemos hablado de gestacional y perinatal,
Ahora, lo que me señala Evelyn por interno, que debería ser gestacional o perinatal. Lo que queremos salvaguardar es que sea explícitamente antes de las 22 semanas o después de las 22 semanas, para decirlo. Entonces, quiero refrendar que la palabra o incluye ambos, también para la gente que está siguiendo la discusión. Pero, está bien, está bien. Así tiene que ser. Ok. Bien. En votación. En votación, la propuesta 2. Diputada Maya Fernández. A favor. Diputada Francesca Muñoz. Diputado Patricio Rosas. A favor. A favor. Diputado Víctor Torres. Por. Diputado Sergio Gaona. A favor, secretario. Senadora Ena Fonbaer. En contra. Senadora Carolina Goich. A favor. Senador Francisco Chaguán. En contra. Era mejor la redacción del Senado, salvo la perinatal o gestacional. Senador Girardi. Yo voto igual que Carola Goich. Entonces voto a favor, señoría. Para todos los efectos. A todos los efectos. Pongamos en votación. Por favor, estamos en votación. Vamos a dejar constancia que solo la propuesta 2 para no tener más problemas celoso. que tenemos ya. Ya. Señor presidente. A favor. Se aprueba la propuesta 2 por 7 votos a favor y 2 en contra. Despachado el Presidente. proyecto. Muy bien. ¿Sí? Presidente, ¿existiría la posibilidad de emitir un certificado para que se pudiera agregar sobre tabla, o sea, como cuenta agregada por parte del secretario? No sé si la secretaría estará en O sea, la secretaría lo podemos tener, lo tienen que pedir en la sala que lo acepte. Bien, pero tendríamos que emitir nosotros el certificado para que la sala pueda aprobarlo por unanimidad como cuenta agregada, ¿cierto? Pero si lo O hace sea, la el certificado podemos hacer, si no hay secretaría, problema. El problema es que la sala acuerda ahora inmediatamente tramitarlo así. pero puedo hablar al tiro con la presidenta, acá al lado. Julio, lo importante sería que ustedes pudieran hacer el certificado. Sí, es corto, sí. Podemos hacer otro informe cortito, así que no se preocupe. Bueno, si pueden hacer el certificado, mucho mejor, y a ver si lo podemos poner sobre tabla y lo aprobaríamos hoy día en el Senado. Ya, yo me contacto con usted, presidente. ¿Ah? Yo me contacto con usted ahora y empezamos a trabajar eso y le aviso el tiro. 15 minutos, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, presidente. Muchas Muy gracias bien. a todas las Bueno, diputadas. muchas diputados, gracias a senadores, todos por la senadores. buena predisposición y la buena conversación. Muchas gracias, presidente. Hasta luego, gracias. Marcela. Gracias, Araceli, que estés muy bien. Chao, gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas. Chao. Araceli. No.